que la distribución de competencias entre nación y provincia en materia de tributo, es decir, claramente que el tributo grava, sanciona un nivel de gobierno en relación al otro nivel de gobierno. Esto implica claramente un juego de competencia, de distribución de competencias en el ámbito propio del federalismo, que genera a la vez una tensión permanente entre nación y provincia respecto a quién se queda con las principales alternativas, ¿sí?, de recaudatorias, que son los tributos, que obviamente financian los cometidos estatales y que hacen a la razón de ser de esos niveles de gobierno. Con lo cual, a partir de ahora ya viene el tema del federalismo fiscal y la coparticipación, porque por un lado, en este tema o en este segundo tema de lo tributario, no solamente vamos a ver qué impuestos cobra cada uno de los niveles, sino que después cómo se distribuye. Cómo se distribuye los recursos ingresados a esos niveles de gobierno. Obviamente hacemos referencia a cómo se coparticipan los recursos económicos entre nación y provincia, es decir, cómo se reparte la torta económica, que significa la recaudación financiera. Y obviamente esto tiene que ver con la necesidad, por un lado, de establecer claras políticas de articulación, diferenciación y coordinación entre nación, provincia y municipios. Es decir, en materia tributaria no podemos pensar que cada uno de los niveles de gobierno son entidades absolutamente aisladas que no se relacionan ni vinculan con los otros niveles de gobierno. Y esto no es así, no solamente porque se encuentran vinculadas, sino que además las estrategias económicas y de desarrollo y de progreso socioeconómico tienen que ver con lo que hace cada uno de los niveles de gobierno respecto a regímenes tributarios, pero a la vez cómo se coordinan entre todos ellos para articular, ponerse de acuerdo en concertar políticas en materia tributarias, que es una de las patas de las cuestiones macroeconómicas, porque podemos hablar de lo fiscal, de lo monetario, de lo cambiario, de lo financiero, crediticio, todos aspectos constitucionales que ya hicimos referencia. Y acá la pregunta es básicamente responder al siguiente interrogante, y es, en nuestro país, en términos jurídicos, ¿es inconstitucional la múltiple imposición vertical? Es decir, que más de un nivel de gobierno cobre o grave con el mismo tipo de impuestos. La horizontalidad, decía, tiene que ver con, por ejemplo, cómo se tributa ingresos brutos en cada uno de las provincias cuando una empresa comercializa, distribuye o opera en más de una jurisdicción. Pero acá la cuestión vertical. Y entonces, desde el punto de vista constitucional, no hay una prohibición expresa de una múltiple imposición. Es decir, no es inconstitucional. Siempre y cuando esa múltiple imposición no violente, no desconozca los principios constitucionales de la tributación, como por ejemplo, principio de no confiscatoriedad, de igualdad y demás. Con lo cual, no es el problema de
de la múltiple imposición, sino que es un problema de la violación a los principios de la no confiscatoriedad, por ejemplo. Lo que sucede es que el rigor de verdad desde el punto de vista constitucional podría generar la múltiple imposición cuestiones de violaciones de derecho como el derecho de propiedad, ejercer industria lícita, ingresar, permanecer y transitar libremente, el derecho a comerciar, es decir, ya tiene que ver con un tema no tributario sino de derechos humanos. Ahora bien, este es el primer orden de análisis constitucional, pero si hacemos un orden de análisis legal, la múltiple imposición sí está prohibida y consta en el artículo 9, inciso B de la Ley de Coparticipación, que establece la imposibilidad de las provincias por sí o a través de los municipios gravar con impuestos análogos a los ya existentes y que están nominados en esa Ley de Coparticipación. Esta prohibición de impuestos análogos obviamente genera en los hechos de que las provincias o los municipios no puedan, por ejemplo, gravar un impuesto a las ganancias locales o impuestos al consumo provincial o municipal, porque lo prohíbe no ya la Constitución, sino que una suerte de reglamentación de la Constitución que es la Ley de Coparticipación. Acá hago un paréntesis porque recordemos que la Ley de Coparticipación vigente data de la década del 80, cuando por mandato constitucional debió estar finalizada y dictada, sancionada una ley de coparticipación nueva a finales del año 1996, una ley de coparticipación conforme a la Constitución Nacional del 94, pero que ya habiendo pasado casi 25 años, todavía no tenemos una ley de coparticipación, desconociendo y violentando el Congreso de la Nación el mandato constitucional del dictado de esa ley de coparticipación. Es una ley vieja y que no responde además a la realidad del sistema tributario actual, no obstante, digamos, todavía no existe decisión política concreta de esa ley de coparticipación justamente porque le quita poder y recursos a las provincias y a la nación. Entonces, ¿cómo se distribuye los recursos? Hay una primera posibilidad a través de un criterio de separación de fuentes, es decir, en forma concreta qué tipo de tributos va a gravar cada uno de los niveles de gobierno. Existe un segundo sistema de coparticipación, en donde uno de los niveles, generalmente el superior, recauda todo y después lo distribuye en los niveles inferiores. Pero el nuestro es un sistema mixto. Por un lado, la Constitución Nacional dice qué tipo de impuestos va a gravar cada nivel de gobierno y a la vez dice de qué manera se deben distribuir aquellos recursos que son recaudados por la nación. En definitiva, un sistema mixto, por un lado de separación de fuentes y por otro lado un sistema de coparticipación para distribuir y de alguna manera trasladar recursos de la nación hacia las provincias. En este punto, entonces, de la correlación de los artículos 4, 9, 75, inciso 1, 75, inciso 2, 126, etc., podemos concluir lo siguiente. Primero, todo lo que sean impuestos externos, es decir, derechos de importación y exportación, los cobra la nación, conforme el inciso primero del artículo 75. Eso no hay discusión, va al nivel nacional, además por la prohibición que existe en nuestro sistema de aduanas interiores. Si no puede haber aduanas interiores, lo dice claramente el artículo 9 de la Constitución Nacional. Segundo, ¿qué pasa con los impuestos internos? Y allí entonces la Constitución Nacional diferencia cuando hablamos de impuestos indirectos e impuestos directos. Y entonces, en el inciso segundo del artículo 75, se establece que es competencia del Congreso, es decir, de la Nación, imponer contribuciones
indirectas como facultad concurrente con las provincias. Es decir, el principio general, impuestos indirectos, facultad concurrente con la nación. Y la nación, respecto de los impuestos directos, solamente lo puede hacer por un tiempo determinado, justificado en la defensa, seguridad común y el bienestar general. La chica esta que siempre pregunta me dijo que sí, hasta donde lleguen o el penúltimo tema. Por favor, apaguen los micrófonos, salvo que quieran hacer una pregunta. Entonces, la Constitución dice impuestos indirectos en forma concurrente, nación y provincias, e impuestos directos, el Congreso de la Nación solamente excepcionalmente por tiempo determinado. Por lo tanto, a las provincias le va a corresponder en forma concurrente los impuestos indirectos, según el texto de la Constitución, y en forma general, permanente, impuestos directos. Esto es lo que la Constitución Nacional ha querido, por supuesto, pero que la realidad no se advierte de esta manera, porque aunque la Constitución Nacional diga que los impuestos indirectos es facultad concurrente, por el inciso B del artículo 9, que no se puede gravar contribuciones o impuestos análogos, por lo tanto, las provincias no pueden gravar con impuestos indirectos, es decir, no existe impuesto al consumo local, no hay un IVA local, con lo cual la nación se lleva uno de los impuestos más importantes, que es el IVA, y otros impuestos al consumo. De la misma manera, aunque diga que por principio general las provincias graban los impuestos directos, lo que de hecho se da a través, por ejemplo, de automotores o inmobiliarios, en rigor de verdad la nación, por vía excepcional, se lleva la recaudación de uno de los, o si se quiere, del impuesto directo más importante, que es ganancias. De tal manera que, ya sea por el principio general o por la excepción, y por vía de la interpretación de la ley de coparticipación, ¿sí?, la nación cobra los tributos más importantes, y de esa manera entonces siempre hay un juego de tensión y conflicto permanente de cómo la nación distribuye en las provincias las masas más importantes recaudatorias, que es IVA y ganancias. Y a partir de allí entonces se verá la problemática más importante, quedándonos entonces con esta conclusión, si se quiere. Bueno, la nación es la que mejor recauda por estos aspectos. Bueno, ¿cómo distribuye? Y allí entonces viene la problemática de la ley de coparticipación. Y existe un régimen de coparticipación legal, que es el vigente, y un régimen de coparticipación constitucional que todavía no está vigente porque no se ha dictado la ley de coparticipación que ordenó la Constitución. El régimen legal es la ley de coparticipación, la 23.548, que habla de una distribución primaria, es decir, qué porcentaje se queda la nación y qué porcentaje las provincias, y también los ATN y fondos de reparo, y después una distribución secundaria, qué porcentaje de lo que le corresponde a todas las provincias se lleva cada una de las provincias. Después vendrán derechos y obligaciones en esa ley de coparticipación. Hablará de la automaticidad en la remisión de los fondos, por supuesto, y toda una serie de cuestiones operativas respecto a la aplicación de esa norma. Pero existe un régimen constitucional que está a partir del artículo segundo, a partir del segundo párrafo del inciso segundo del artículo 75, en donde ya se empieza a establecer las condiciones y cualidades
el régimen concreto que debe tener esta ley de coparticipación que todavía no se dictó. Habla de una ley convenio, la Constitución, con lo cual implica un acuerdo entre nación y provincias garantizando la automaticidad. De alguna manera el régimen jurídico no es de cualquier ley porque debe ser una ley aprobada por el Congreso de la Nación, pero también ratificada y aprobada por las legislaturas provinciales. Es decir, es un convenio, es un acuerdo entre todas las provincias con la Nación y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en este punto se equipara a una provincia. Y dice, condiciona esta ley, estableciendo que la distribución entre nación, provincias y la cava, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas. ¿Por qué? Y claro, porque según las competencias que tengan cada uno de estos niveles serán los recursos. En las etapas de privatización o las políticas en el marco de las privatizaciones, de descentralización, de regulaciones, venta de bienes y demás, hubo precisamente una fuerte instancia de descentralización donde la nación le transfería a las provincias la responsabilidad en materia de salud, educación y demás, inclusive regímenes previsionales, pero no le trasladaba, no le remitía los fondos para hacer frente a esas obligaciones. Con lo cual, allí entonces hay un problema de obligaciones, pero que no va en consonancia a los recursos económicos para hacer frente a esas competencias y responsabilidades. Y dice, contemplando criterios objetivos de reparto. Bueno, ¿cuáles son? Que sean objetivos, que no pasen por la subjetividad o la voluntad del funcionario, que sean objetivos, bases imponibles, cantidad de ciudadanos, producción o ingresos brutos, riquezas, recursos naturales, o una mixtura, o una fórmula, lo que fuese, pero criterios objetivos. Y en forma equitativa, solidaria y daré prioridad al logro del grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. Es decir, no es que le vamos a dar a todas las provincias lo mismo, o si se quiere, por ejemplo, que el criterio de reparto sea cantidad de habitantes. Así, un criterio de reparto, cantidad de habitantes, es inequitativo, porque la Cava y la provincia de Buenos Aires se van a llevar muchísimo más, generando la pobreza de provincias con menos cantidad de habitantes, como por ejemplo, no sé, Catamarca o Tucumán. Con lo cual, allí no se cumple el mandato constitucional de la equidad, darle más a lo que menos tienen. Por eso habla de un grado equitativo de desarrollo, es decir, la coparticipación como herramienta de crecimiento de las zonas más desfavorecidas. Después habla de las cuestiones formales. Ingresa por la Cámara de Senadores esa ley, obviamente porque habla de una representación de los intereses de las provincias, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de cada uno de los miembros, no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Y hace referencia a la creación de un organismo fiscal, un organismo federal, que tendrá a su cargo el control y la fiscalización de la ejecución de todas las condiciones que le dije recién respecto a esa ley. Por supuesto de que, obviamente, al no dictarse esa ley, ese organismo fiscal de contralor y fiscalización no existe, pero sí lo importante a destacar es que contempla un organismo técnico para ver cómo se cumple esa ley. Por lo tanto, Profe, la importancia, sí. en la actualidad usted dice que esta ley no se terminó de
sancionar o legislar No se esta parte. sancionó No nunca. se sancionó nunca. ¿Y cuál es la realidad para la distribución de coparticipación? Bueno, ustedes ¿O lo van a queda tener. libre criterio No, lo van a tener, está en la ley, la de 23.548, donde sí, la nación se queda con el 43 y pico, las provincias del 40 el sí, 54. acá lo tengo. El Eso, digamos, se cumple. Eso se cumple, lo que pasa que después hubo toda una serie de acuerdos y convenios, sobre todo en la década del 90 por la crisis, y las transferencias de funciones que han quedado totalmente desvirtuadas y desnaturalizada ese porcentaje. Claro. Con lo cual, tiene que ver con pactos y acuerdos fiscales permanentemente que se fueron dando a nivel de nuestro país, con lo cual han desvirtuado esos porcentajes que han quedado mucho en menor medida respecto a lo que le corresponde a las provincias. Por eso justamente es una puja permanente del federalismo de qué manera hacerse con los recursos. Claro, porque aparte en esta ley se menciona que las provincias reciben un 54,66%, Eso pero no no está es. especificado qué provincia recibe un 10, un No lo 5, dice la ley, lo dice la ley. está desglosado. Sí, está desglosado en cada uno de las ¿Y qué provincias. parámetro toma? ¿Cantidad de El habitantes? parámetro que se tomó fue una copia que se dio en 1988, si mal no recuerdo, y se plasmó en una ley lo que venían percibiendo las provincias en ese momento. Y obviamente estuvieron de acuerdo todas las provincias. Eso después, a lo largo del desarrollo y distintas políticas, crisis económicas, competencias, descentralizaciones, etcétera, fue desnaturalizado y desvirtuado. Por eso, justamente en la reforma constitucional del 94, con el principal principio de profundizar el federalismo, fue la necesidad de dictar una nueva ley de coparticipación con estas condiciones que a la fecha todavía no se hizo. Duerme en las cámaras. Duermen las cámaras, no hay voluntad política de ningún gobierno de hacerlo. Está el concepto de laberinto de coparticipación. Por ahí si le interesa, ahí a Ángeles, es un concepto bastante conocido que se llama así, laberinto de coparticipación, porque es extraordinariamente complejo. Hay unos esquemas que se presentan donde están todos los circuitos de cómo van moviéndose los recursos y es tremendamente complejo, por eso se llama laberinto. Así que por ahí, si te interesa, puedes buscarlo. Ya entramos en una cuestión, digamos, no jurídica, sino de las finanzas públicas, de qué manera se llegan a determinados números y además bajo qué justificativo y cómo interpretar esos números, que insisto, escapa la visión de este abogado y ya es un tema Bueno, de pasó en el economía, de profesionales. gobierno anterior, como recuerdo más cercano que tengo, cuando el presidente de ese momento, Mauricio Macri, le destinó a Cava un monto aún mayor porque consideraba que le transfería la policía metropolitana, entonces era como que se hacía cargo de la ciudad, Y Cava y no el Estado Nacional, generando también un lío de jurisdicción porque pero cada vez que ocurría algo, el actual presidente después se lo sacó. se lo sacó, sí, pero bueno, recordemos también que la candidata de ese partido ganó con un discurso puesto en el foco de esto, ¿no? La quita de la coparticipación, que es Y bueno, entendible pero para el que es ciudadano ¿qué de le iba a Cava, decir ¿no? a sus electores de la Cava? Claro, por Era eso obvio. digo, es totalmente entendible No le que iban a votar los electores de Jujuy que le estaba quitando Jujuy para decir una provincia, pero puede ser otra provincia, no sé, La Rioja, Catamarca, que no le iban a votar nunca de cómo se les extraía recursos a las otras provincias. Pero bueno, totalmente. es fácil y simplista, digamos.
en términos económicos, porque los recursos son escasos y limitados, darle más a uno implica quitarle al otro, con lo cual, bueno, es un debate súper complejo que Sí, en algún totalmente. momento debemos dar, que tiene que ver con la madurez política, porque tiene que ver con la institucionalidad. Es decir, no lo hizo ningún gobierno, ninguna coalición de la ideología que ustedes crean o del partido político que ustedes vean que no ha tenido iniciativas concretas, más allá de que algún ensayo, digamos, respecto a defensa de los recursos propios, pero que no hay, digamos, una real intención del dictado de una ley de coparticipación. Y no, porque también en un punto es desligar el poder, ¿no? O sea, para la persona que ejerce el poder central, la ley de coparticipación lo restringiría en cuanto a las decisiones políticas que tengan que tomar con cada gobernador. Así es, así es. Después los municipios. ¿Qué hacemos con los municipios? Bueno, miren, en esto voy a ser súper claro. Existe una leyenda urbana que dice que los municipios no pueden cobrar impuestos. Digamos, y basadas en la realidad concreta de qué nos pasa. ¿Y por qué? Porque los municipios apelan a las figuras de las tasas o las contribuciones. En realidad, después de 1994, por la autonomía financiera y económica que el 123 les dio a los municipios, entre otras cosas, los municipios son autónomos financieramente, por lo cual pueden crear impuestos. Y de hecho, existen excepcionalmente algunos impuestos municipales. Sucede que por el artículo 9, inciso B de la ley de coparticipación, que es fundamental. Mire, si usted me pregunta por dónde gira todo, por ese artículo. La problemática fiscal y todo se explica por el inciso B del artículo 9. Bueno, cierro paréntesis. Los municipios, por la prohibición de cobrar impuestos análogos, utilizan las figuras de las tasas y las contribuciones porque muchos de sus tributos tienen analogías a los ya existentes, con lo cual se apela a la excepción del inciso B del artículo 9 que dice salvo tasas retributivas de servicio. Por eso, al no caer en el principio general del inciso B del artículo 9, sino en la excepción, los municipios apelan a las tasas y a las contribuciones. Y además, no sé por qué muchos códigos tributarios, en lugar de nominar a las tasas como tasas, les ponen contribuciones. Como el de Río Cuarto, no sé por qué, pero que son tasas. ¿Y por qué? Bueno, porque casi no le queda materia para grabar. Es decir, no existe actividad económica que no encuadre en una gabela impuesto ya existente. Por eso, los municipios apelan a la figura de las tasas. Muchas veces, para recaudar más, disfrazan en el ropaje de las tasas lo que opera como impuestos. Por ejemplo, el famoso impuesto a las valijas, que era, en realidad, también, digamos, entre comillas, porque era cuando en la década del 90 los municipios empiezan a gravar con comercio e industria a las empresas por el mismo hecho de comercializar en la ciudad, poniendo sus productos ya en la ciudad, sin tener un local o una boca de expendio concreta. Y se empezó a gravar a los laboratorios que vendían sus remedios en la ciudad. Por eso se decía que comercio e industria eso operaba como una tasa, pero que en realidad en los hechos era un impuesto porque no existía una concreta y real retribución de un servicio para contrarrestar o gravar ese tributo.
Lo que, por casos de la Corte, Laboratorio Rafo y otros más, inclusive del Río Cuarto, caso IVAX Argentina, Mexicana de Aviación, Quilpe S.A., son casos de la Corte Suprema de Justicia que dicen, no, bueno, mira, espere, si usted esto le dice que es una tasa, tiene que debe corresponderse una concreta, efectiva, diferenciada, individualizada prestación de un servicio público. Si usted no lo tiene, con lo cual esa tasa o ese tributo en realidad es lo que los autores han llamado una tasa apócrifa. Digo que es una tasa, pero es un impuesto y por lo tanto es inconstitucional. Esto ha generado demandas millonarias y que, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto todavía tengamos que estar devolviéndole a las empresas recursos, pagando costas de honorarios y demás por la inconstitucionalidad de toda esta normativa del Código Tributario. Por eso es un tema complejo, importante y debe definirse bien cómo opera esa tasa y cuál es la contraprestación del servicio público. Es decir, tiene que haber una prestación real y concreta. Si viene Bodega Yandón y se le cobra solamente por poner una botella en una góndola, como ha pasado, y claro, no. ¿Dónde está el servicio que se hace a Bodega Yandón? Eso es inconstitucional, porque no hay una prestación real de un servicio. En cambio, si viene Bodega Yandón con un centro de distribución en Río Cuarto, o abre un comercio especial para comercializar y vender sus productos, allí sí hay una prestación de un servicio público porque tiene todo lo vinculado a higiene urbana, a seguridad, a mantenimiento, alumbrado público, etcétera, con lo cual sí allí hay servicios públicos. ¿Está claro esto? Sí, profe. Con respecto a este tema, la vez pasada lo tocamos con otro de los profesores en otra de las unidades, en estos momentos no recuerdo en cuál, y me quedó la duda, y ahora que usted lo trata, se la transmito. Cuando un viajante, en este caso, hace la demanda al Estado municipal por el cobro de esta tasa que en realidad termina siendo un impuesto encubierto, y gana esta demanda, ¿esa demanda automáticamente se hace colectiva o cada una de las personas que se vieron afectadas tienen que apelar a demandar? Cada una de las empresas lo que pasa es que esto era a nivel de empresas, por supuesto, porque a nivel de persona individual, Sí, vos vivías en Río Cuarto y vos recibías una contraprestación, digamos, con lo cual vos con tu claro, local, estamos eso hablando de empresas grandes. tal cual, pero de hecho la empresa pequeña que compraba estos productos ya está tributando la tasa de comercio. Obvio, no es Claro, el problema no es la empresa que distribuye o comercializa o intermedia sus productos. exacto. Entonces son empresas que no, que de forma individual han cuestionado esta tasa a través de o acción en el juzgado federal o en los tribunales ordinarios y que, bueno, siempre digo, hace muchos años que ya con la jurisprudencia consolidada de la Corte se está devolviendo, en definitiva, frente a las sentencias en contra, se empieza a devolver lo que se ha recaudado en ese momento por un tributo que resultó siendo nulo e ilegítimo. Claro. Esto lo resolvió la Corte. El Tribunal Superior tuvo una idea mucho más amplia, flexible, argumentando el federalismo y las posibilidades recaudatorias de los municipios, es decir, pensaba ya en lo local, poniendo foco en, bueno, los municipios tienen que hacerse de sus recursos, porque de lo contrario ingresan sus
sus recursos por goteo, lo que la nación le manda a las provincias y después lo que las provincias les mandan a los propios municipios, sin tener posibilidades casi recaudatorias. Bueno, el Tribunal Superior lo avaló, cuando esto fue a la Corte lo bajó. No obstante, hace unos años, la Corte, ya lo había dicho antes, hace unos años, pero hace pocas semanas, yo diría pocos días, no más de 10 días, la Corte saca un caso ESO, y que dice que mantiene el concepto. Está bien, tiene que haber una prestación individualizada, concreta de un servicio público, pero dice que para calcular la determinación del tributo, no debe solamente tenerse presente el costo de ese servicio, sino también la capacidad contributiva de la empresa. Y por lo tanto, avaló que el municipio de Quilmes, para calcularle la tasa de inspección a las estaciones de servicio de ESO, no se tenga solamente en cuenta cuál es el costo de esa inspección, porque el costo de la inspección pueden ser 2 pesos, es decir, vaya un tipo con una libretita, y anote que le sale 3 pesos ese costo, con lo cual tributa 3 pesos. Sino que para el cálculo de la cuantificación se tenga en cuenta la capacidad contributiva y, en definitiva, de la empresa, en ese caso, cuál ha sido los ingresos brutos, es decir, el volumen de facturación de la empresa. Fíjense en ustedes cómo. Profe, perdón, Si pero bien en ese caso, ¿no estaría superponiéndose al ingreso bruto provincial? no le cobra por ingreso bruto, le dice que a los fines de calcular el quantum de la tasa, es decir, la base imponible, el hecho imponible es distinto, la base imponible. ¿Cuál es el quantum económico para calcularlo? Se tiene en cuenta la facturación de la empresa y la facturación de la empresa principalmente en el ámbito local. Porque la capacidad contributiva significa la aptitud económica de la gente. No significa, digamos, que te van a cobrar, 2 veces el mismo impuesto. Significa ver qué manifestación económica tenés para cuantificarlo ese tributo. ¿Está clara la diferencia? Sí, profe, sería como un impuesto progresivo, si se quiere. Sí, insisto, porque de lo contrario, si así no fuese, entraríamos a analizar cuánto sale ese servicio para cada uno de los contribuyentes. Cuestión que es hasta materialmente imposible. Supongamos que para cobrarte servicio de agua y cloacas en tu casa, no importa el valor de tu propiedad, sino lo que importa, según el criterio, digamos, distinto al de la Corte, cuánto sale a llevarte el agua a tu casa. Con lo cual sería inequitativo, porque si vos tenés una mansión en la zona más cara de Río Cuarto, probablemente pagues menos que una zona más postergada de la ciudad. Porque Sí. llevártela a vos es menor, sale menos que llevársela a un barrio marginal. ¿Te das cuenta? Sí, profe. ¿Y qué acción tuvo la empresa? ¿Cómo qué acción tuvo la empresa? No apeló, Sí, no, digamos, claro, la porque empresa apeló, por supuesto. Esto resolvió el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires. Hubo una audiencia pública muy importante, una audiencia pública en el ámbito del proceso judicial en la Corte, porque esto iba a traer consecuencias respecto a claro. los municipios, hasta que falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya no hay más instancia para estos temas. Es decir, la última decisión.
porque se me ocurre de pronto pensar en el caso de Clarín, cuando fue declarado servicios públicos la telefonía, que se opuso, por más que la Corte lo intimó a que se eh, adhiera, y bueno, y tiene como un recurso y no adhiere a la normativa de que sea considerado un servicio Clarín fue a la público. Corte por la ley de medios, que se Exacto, obligaba a desinvertir, yo lo he estudiado, tengo un libro del tema, y básicamente la Corte avaló la ley, pero que después hizo Clarín lo que iba a hacer. Si a mí me obligan a desinvertir y vender a otras empresas, en lugar de ser una sola empresa, soy 6. Constituyó 6 sociedades y transfirió las licencias a las distintas sociedades. La normativa antitrust, que es la normativa de defensa de la competencia, digamos, en las posiciones dominantes, son normativas que lo que incentiva, digamos, es la informalidad, en el sentido de que si me prohíben el acumular, voy a distribuir en agentes que yo mismo pertenezco, digamos, a claro, él. como el caso de Standard Oil. Y es un montón, digamos, con lo cual, Sí. bueno, en definitiva ahí está, y la ley de medios tiene vigencia según el gobierno que la aplique. Hoy ya no se habla de la ley de medios, hoy la discusión está si la Internet es un servicio público o no, que es una discusión, digamos, importante, pero que obviamente las empresas también prestatarias del servicio de conectividad hacen su lobby y han conseguido resoluciones judiciales, medidas cautelares suspendiendo ese decreto 690 del año pasado. Y paralelamente el gobierno, bueno, también autorizó el aumento de las tarifas, son precios públicos, a través del ENACOM, con lo cual, bueno, siempre hay un juego, un doble rol de que por un lado te quito, por el otro te doy, y acuerdo, digamos, según un poco la necesidad. Pero bueno, es una puja que tiene que ver con la ideología. Cuando asume Macri modifica la ley de medios por decreto en necesidad de urgencia. Bueno, ahora con este gobierno estamos hablando de restringir el mercado diciendo que Internet es un servicio público, con lo que está fuertemente regulado por el Estado y no desregulado, dejando a las empresas que tengan libertad en materia de provisión y de fijación de tarifas en este tema. Perfecto, profe. Gracias. Presupuesto, presupuesto. Con este tema, digamos, cerramos esta unidad 9. El presupuesto es importantísimo porque es la norma que habilita el gasto, sienta las prioridades, define de qué ingresos se va a tener y cómo se gasta. Es un instrumento político, administrativo, jurídico que autoriza al gasto para determinados rubros, ítems y partidas y demás. Es un programa de gobierno con una visión de futuro, es decir, el presupuesto recrea qué quiere hacer un determinado gobierno respecto a la prioridad o la importancia del gasto. Y el presupuesto, bueno, tiene un régimen jurídico, primero aspectos constitucionales y después legales, porque rige la ley permanente de presupuesto o la ley permanente complementaria de presupuesto, leyes de ejecución de presupuesto y el instrumento anual del presupuesto que en cada uno de los periodos aprueba el Congreso de la Nación para la vigencia del periodo subsiguiente. Y, digamos, en este punto, establecer que lo presupuestario es fundamental porque el Congreso, a través de la ley de presupuesto, limita, controla, ¿sí?, digamos, todo el poderío económico de la administración pública y, en definitiva, es una herramienta de control financiero para evitar, digamos, un manejo discrecional de los recursos públicos, o por lo menos intentar hacerlo. En algunos casos, el presupuesto es real, en otros casos, el presupuesto está absolutamente dibujado y en realidad es una cuestión formal que en lo concreto, en lo diario, no se advierte. Pero lo importante es que la Constitución Nacional obviamente dice mucho en materia de presupuesto y sobre todo
el íter presupuestario, es decir, la vida del presupuesto, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo muere. Y entonces a partir de allí la Constitución habla de la, no es que habla, sino que podemos interpretar que nos da pautas de una dinámica del presupuesto. Es decir, el presupuesto en movimiento, a través de distintas etapas que obviamente nos ayudan a entender y diferenciar fases de ese presupuesto. No me quiero olvidar de la ley 24.156, de la ley de administración financiera y control del gasto del sector público nacional, que allí están los organismos, los sistemas presupuestarios, los entes de control y toda una serie de pautas o reglamentaciones que tienen que ver con lo presupuestario, con lo contable y financiero. Cada provincia tendrá su ley de administración financiera y los municipios también tienen su régimen local financiero. Lo primero, la primera etapa, la preparación. Si bien la Constitución Nacional, cuando habla del jefe de gabinete de ministros, que parece que vamos a hablar seguido en estos días de la jefatura de gabinete, dice que es competencia del jefe de gabinete de ministros remitir al Congreso el proyecto de presupuesto. Esto lo dice de alguna manera porque después de la reforma del 94, el jefe de gabinete de ministros tiene funciones administrativas y el presidente más político. El jefe de gabinete es una copia de una figura del sistema parlamentario y no presidencialista, y además la función del jefe de gabinete de ministros es ser fusible ante crisis institucionales, cívicas y políticas. Es decir, de alguna manera es aquella autoridad que después de descomprimir una crisis política para evitar, digamos, que la crisis llegue a la más alta magistratura, que es el presidente de la nación. Y entonces, si bien la Constitución dice, bueno, lo manda el jefe de gabinete, en realidad quien lo hace es la Oficina Nacional de Presupuesto, porque es un megaproyecto complejísimo, gigantesco, y que por supuesto a través de pautas financieras, técnicas y hasta tecnológicas se calcula el presupuesto para un determinado año, con lo cual el envío parece ser un aspecto formal. Tiene que remitirse antes del 15 de septiembre de cada año, y si no se lo hace, no se lo manda, bueno, ya el Congreso, por la Ley de Administración Financiera, se encuentra autorizado para sancionar un presupuesto o analizar un presupuesto por sí mismo sin que se lo envíe el jefe de gabinete. Y dice, va a ingresar por la Cámara de Diputados. Cuestión de que no está bien constitucionalmente que una ley del Congreso diga por qué Cámara ingresa un proyecto, sino que lo tiene que decir la Constitución, con lo cual allí se extralimita y una ley no está facultada para decir de dónde ingresa, sino que lo tiene que decir la Constitución. Segunda etapa de sanción. ¿Quién lo aprueba? El inciso 8 del artículo 75 establece como competencia del Congreso de la Nación fijar anualmente, conforme las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, con lo cual dice fijar o aprobar anualmente. La anualidad es el criterio de temporalidad justo y necesario de un presupuesto, es decir, es anual. Con lo cual quiere decir que hay un control periódico anual respecto al gasto. Y dice conforme las pautas del 75 inciso 2, es decir,
solidaridad, igualdad, criterio equitativo de repartos. Vean el hilo conductor que existe entre la coparticipación y el presupuesto en cuanto a que los principios son los mismos. Y cálculo general de gasto y recursos, con lo cual calcula los ingresos y también los egresos, y el programa de gobierno y el plan de obras, con lo cual en el presupuesto debe de decirse cuáles son las obras. Esto es fundamental porque rige el principio de legalidad en materia presupuestaria, es decir, presupuesto aprobado por el Congreso. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa si el Congreso no lo aprueba? Lo que ha sucedido en varias oportunidades en nuestro sistema. La ley de administración financiera tiene una salida práctica, concreta. Y dice, bueno, si no lo aprueba, se aplica el presupuesto anterior adaptado a las vigencias, obligaciones, ingresos propios del año. Cuestión de que, en realidad, esa salida elegante, práctica, concreta, porque claro, si no hay presupuesto, el Estado no es que tiene que cierra la puerta, se apagan las luces de la Casa Rosada, se cierra la puerta, la llave y listo, y no hay Estado. No, el Estado continúa. Da una salida práctica, pero esta salida práctica, en rigor de verdad, no responde a los principios de anualidad, de control, de programación, al no intervenir el Congreso en forma concreta, analizando para ese periodo fiscal un presupuesto y tomando uno anterior. Y además, obviamente, esto se cree que no aprobarle el presupuesto a un gobierno en realidad es un acto de control, un acto de oposición, una fijación fuerte, sólida de una postura para limitar al gobierno turno. Y todo lo contrario, porque no aprobarle un presupuesto a un gobierno en realidad es beneficiarlo porque se le da discrecionalidad en el manejo de los fondos conforme al presupuesto anterior, y entonces no aprobar un presupuesto, en lugar de generar o de decir que estás haciendo una oposición fuerte, lo que estás haciendo en general es beneficiar al oficialismo de turno. Pero insisto, ante esta hipótesis que ha sucedido en varios años en nuestro país, en realidad hay una salida elegante, políticamente correcta, para justamente solucionar un tema político, porque de lo contrario puede haber una crisis institucional importante y que además justamente el presupuesto debe solucionar crisis y no será excusa para profundizar. La tercera etapa es la etapa de ejecución. ¿Quién ejecuta? Es decir, ¿quién gasta? Bueno, vuelve la figura del jefe de gabinete de ministros, en donde en el inciso séptimo del artículo 100 dice que el jefe de gabinete de ministros hace recaudar las rentas de la nación y ejecuta la ley de presupuesto nacional, con supervisión del presidente, dice el artículo 99. Entonces, ejecuta, pero lo controla el presidente. Y así entonces una responsabilidad administrativa de el jefe de gabinete. Y allí viene un cuarto elemento, el control. ¿Quién controla? Yo diferenciaría quién controla durante la ejecución y el control posterior a la ejecución. Es decir, el control mientras se va gastando en el periodo fiscal y el control posterior una vez ya gastado en periodos posteriores para ver cómo una suerte de balance de inventario respecto al gasto, los ingresos y el gasto. Y allí entramos, en primer lugar, a la problemática del control de la ejecución, con dos sistemas. El sistema francés,
que es un sistema también llamado jurisdiccional porque hay un juicio al acto que implica gastos, que es llevado a cabo por los denominados tribunales de cuentas. Sistema que rige a nivel provincial, municipal y que regía antes del 91 a nivel nacional. Son sistemas de control generalmente previo en donde después de dictado el acto que genere gastos, pero antes de su ejecución, es decir, antes de que la plata salga, interviene el Tribunal de Cuentas visando u observando ese acto. Sistema jurisdiccional o francés porque hay una revisión y control al acto. Por otro lado, existe el sistema parlamentario o el sistema inglés, el famoso control de auditorías, donde hay un análisis general de auditoría y que a nivel nacional, después de la Ley de Administración Financiera, se implementó con la denominada Sindicatura General de la Nación, la SIGEM, que es un órgano de control interno, y la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control externo. Y es un sistema parlamentario porque las figuras surgen del seno del Congreso de la Nación, donde hay un control posterior y de control a través de informes y demás. Es decir, no hay un control previo. No obstante, la Sindicatura General de la Nación y las denominadas auditorías internas u unidades de auditorías internas hacen un control propio in situ en cada uno de los organismos. Esto es el sistema inglés que rige a nivel nacional, pero no a nivel local, porque las constituciones de las provincias y los municipios optaron por un sistema jurisdiccional de tribunal de cuentas. ¿Cuál es la problemática de los tribunales de cuentas? Bueno, la problemática fundamental es que la conformación de los mismos es de naturaleza electiva. Es decir, son elegidos conjuntamente con otras autoridades electivas como Poder Ejecutivo Provincial, Gobernador o Departamento Ejecutivo Municipal Intendente o legisladores provinciales o consejos deliberantes. Con lo cual, mayoritariamente responden al gobierno de turno, sin perjuicio de que en su seno están representadas las minorías políticas. Por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto son 4 miembros, 2 al que gana, 1 a la primera minoría y otro a la segunda minoría, con lo cual en los tribunales de cuenta están representados las 3 fuerzas políticas, al igual que en los consejos deliberantes. Generalmente hay 3 o 4. Pero bueno, más allá de la representación política opositora, el oficialismo tiene una mayoría automática, con lo cual, bueno, hay ya una decisión articulada entre los oficialismos respecto a cómo controlar. Y difícilmente un tribunal de cuentas puede puede observar un acto oponiéndose a su propio gobierno. Sin perjuicio de esto, tiene que ver, por un lado, de cómo actúa la oposición, con lo cual allí controla la oposición y de hecho da informes y de hecho muchos de las noticias de la oposición cuestionando las decisiones de un gobierno de turno tienen que ver con la información que ha pasado al Tribunal de Cuentas. Pero también tiene que ver con la autoridad, el prestigio y la responsabilidad de los tribunos de cuentas de no van a estar avalando y ratificando con su firma algunas cuestiones que no tienen por qué hacerlo. En definitiva, el juego de las oposiciones, mayorías y minorías en los niveles de gobierno, distintos niveles de gobierno, y con un tema fundamental es que todavía no tenemos una cultura política real
de que realmente los organismos de control del gasto funcionen correctamente en forma independiente y parcial y hagan el control real. Muchas veces parece que en algunos casos se hace una vista gorda y no hay un control real. Que por otro lado, está bien que así sea, que esté representado el oficialismo, porque de lo contrario, si estuviese representada la oposición, se vetaría, se observaría y se opondría a todo acto, con lo cual no podría funcionar el Estado. Es decir, existiría un bloqueo permanente, con lo cual no funcionaría la administración pública y por lo tanto no se podía avanzar en los programas de gobierno. Y en concreto se terminaría perjudicando la ciudadanía al no haber un desarrollo y un progreso estatal y de la administración. Finalmente, también analizar con ustedes qué pasa con el control ya ejecutado del presupuesto. Son las famosas cuentas de inversión, en donde el inciso 8 de este artículo 75 establece como competencia del Congreso aprobar o desechar la cuenta de inversión, que en definitiva es el balance, un estado de resultados respecto un periodo anterior, un periodo fiscal anterior, que a nivel nacional existe un retraso muy grande, a nivel local se da una vez finalizado el periodo. No obstante, también a nivel local existe una ejecución trimestral, o si se quiere, informes trimestral, donde el secretario de Economía remite trimestralmente cómo ha sido la evolución y la ejecución, los porcentajes que se han dado de gastos, ¿sí?, de un presupuesto general. Por último, reflexionar con ustedes que cuando hablamos de presupuesto, también hablamos de facultades amplias y excepcionales que tienen los ejecutivos. A la par de aprobarse un presupuesto y que es una herramienta de habilitación del gasto, paralelamente existen autorizaciones normativas en donde se faculta al Ejecutivo o al jefe de gabinete de ministros a reasignar partidas con más o menos autorización, más o menos límite. En el 2006 se cambió la ley de administración financiera y bajo lo que se denominó los superpoderes, estos límites eran muy amplios, es decir, casi no existían limitantes para reasignar partidas, lo que desvirtúa, denaturaliza el presupuesto. Si yo digo que el presupuesto me habilita a gastar, pero por otro lado tengo un cheque en blanco para gastar en lo que quiera sin límite, bueno, hay una violación al principio de legalidad, se desvirtúa el federalismo, la división de poderes, el sistema representativo, republicano, etc. Con lo cual, cuidado con esto, porque si yo digo que gasto y me autorizan a gastar, pero después digo, en realidad podés reasignar, o sea, podés acomodar como te parezca, hay una mala calidad institucional. Por lo tanto, la normativa y la práctica gubernamental y de gestión pública debe tener limitante a qué gasto. Y excepcionalmente, por incrementos, por catástrofes naturales, por crisis o dentro de las mismas entidades, puedo reasignar partidas, pero no reasignar de un ministerio a otro, de una secretaria a otra, sin límite, porque de lo contrario, más que ejecutar el presupuesto, estás haciendo en la práctica un presupuesto nuevo según el antojo del gobernante de turno. Por eso acá tenemos que hablar de límites, tenemos que hablar de calidad institucional, de las instituciones, la grandeza y la madurez de las instituciones y ver
herramienta de control político que es el presupuesto. Es decir, no solamente como algo financiero, sino como algo de control político. El presupuesto como un instrumento de contralor del Congreso hacia la administración pública gobernada, ¿sí?, por el gobierno de turno, y obviamente allí está la importancia de este tema, que tiene basamento constitucional. Fíjense en ustedes los principios que debe advertirse para aprobar un presupuesto. Fíjense en ustedes que en el artículo 86 habla de la Auditoría General de la Nación, en el mismo inciso 8 habla de aprobar o desechar las cuentas de inversión, con lo cual es un tema constitucional que preocupó a los convencionales constituyentes del 94 en incorporar debidamente estos temas, y que no solamente están en la Constitución Nacional, sino en las constituciones provinciales, las cartas orgánicas municipales, las leyes orgánicas municipales que rigen esto mismo para el ámbito local. ¿Está claro? Sí, profe. Cuando se hace la presentación del presupuesto a nivel nacional, ¿esto especifica qué partidas van a ir a cada uno de los ministerios o tiene que desglosar también los motivos de las partidas? Todo, porque en qué partida se gasta, cuál es el Claro, rubro. porque de pronto, escuchándolo, pensaba qué ocurrió cuando se degradó al Ministerio de Salud a secretaría y pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo Social. Digo, ahí hay un engaño en la partida presupuestaria cuando Bueno, uno dice allí manipulo ministerios. se readapta el presupuesto a la nueva estructura funcional, digamos. Claro, pero no hay un engaño allí también, porque uno dice, bueno, se supone que el presupuesto iba a ir a salud, supongamos un 5%. Si yo Lo que pasa es que degrado el ese presupuesto se calcula ministerio, por objetivos, a y eso esto iba, ¿cómo se calculaba? por entidad y por objetivos. No es por ministerio, es Sí es independiente. por entidad, pero también es por objetivos. Supongamos, vos vas a destinar 1.000 millones de pesos para comprar medicamentos. Vos lo pusiste dentro del Ministerio de Salud. Pero si ese Ministerio de Salud lo pasaste a Secretaría, lo bajaste de categoría, lo mismo vos ya tenés habilitado para gastar 1.000 millones de pesos en medicamentos. ¿Te das cuenta? Porque el Perfecto, objetivo es el mismo y la competencia de salud está, aunque no esté como ministerio, sino que esté como secretaria dentro de otro presupuesto, dentro de otro ministerio. El perfecto. problema es otro. Es cuando se dice que en salud se va a gastar 1.000 millones de pesos, pero que después viene el jefe de gabinete y dice, no, en realidad vamos a gastar 200 millones de pesos en medicamentos y esos 800 los vamos a destinar a, no sé, la Secretaría de Obras Públicas para construir una autopista. Bueno, allí hay un problema de reasignación de partidas. Cambia el objeto del gasto. Claro, perfecto, profe. Perfecto. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, creo que para todos está claro que está legalmente y a los fines constitucionales está muy bien expuesto el tema. Después en la práctica vemos que hay como un vacío entre la realidad y lo que No, esto es propone. una perspectiva, esto es un enfoque que debe cumplirse y que se respeta, pero como vos decís, de allí a lo que sucede hay todo un camino, en donde acá están los basamentos fundamentales, los principios de la salud institucional, digamos, de la calidad institucional, pero que en definitiva después vemos que la realidad nos dice otra cosa y hay un divorcio entre la norma y la realidad. No obstante, acá está el deber ser, sin perjuicio de ser realista y concreto respecto a lo que sucede, ¿eh? Pero esto es un punto de partida
elemental y absolutamente necesario respecto de cómo abordar estos temas que además no solamente que parecen abstractos, sino que son reales. Bueno, pero ¿por qué los municipios no cobran tal cosa? ¿Por qué no hacen la otra? ¿Por qué lo llaman así? ¿Cómo lo calculan? ¿Por qué lo calculan de esta manera? Bueno, a nivel local vemos permanentemente esto bajado de la realidad y que lo que hacen los municipios y las provincias tiene una explicación jurídica que es esta y que estamos compartiendo. Sí, no, tal cual es. Hace la educación cívica de todos, conocer de estos temas y creo que es fundamental. Pero bueno, insisto que hay como una cuestión de desfasaje entre lo Totalmente. normativo que está porque muchas veces también se escucha esto, ¿no? Hay que cambiar la Constitución, independientemente de que hay puntos que sí habría que rever, pero en la parte tributaria, en la parte, es como que está todo súper claro, Hay que ¿no? cumplir la Constitución. Antes de cambiarla hay que Exactamente, tal respetarla. cual. Además hay que dictar las leyes en consonancia a la Constitución. Y después, una vez que tengamos eso, veamos, a ver si la Claro, tal Constitución es mala. cual. No, Pero digo, de mientras no la última, respetamos, no podemos saber si es malo o bueno. exactamente, exactamente. Por eso digo, qué importante es esto, ¿no? La educación cívica para comprender cómo está armado todo el sistema antes de criticar el sistema y, Exactamente. bueno, cómo la realidad a veces supera la letra, porque vemos que independientemente del signo político de los gobiernos, no se han respetado un montón de cosas que ya están expuestas. Así es. Bueno, finalizamos entonces la 9, súper importante, muy importante para ustedes. Me animo a decir que la unidad más importante, o por lo menos aquella unidad que más van a recordar y aplicar y entender en su profesión, sin perjuicio de otros contenidos, obviamente, que también son importantes para entender lo que pasa en el régimen económico financiero de la Constitución. Bueno, terminamos aquí y seguramente me van a reencontrar a mí cuando veamos la unidad 11 Poder Legislativo.